Título: ¿qué tiene en común la sangre con el SARS-CoV-2? Resumen: la cantidad de sangre en el cuerpo de una persona depende de su tamaño al mismo tiempo. Depende del tipo al mismo tiempo la sangre de depende del tipo de los genes de los padres. El grupo ABO es el más conocido por agrupar tipos de sangre. Dicho grupo se divide en 4 categorías: A, B, O y AB. Existe también un factor denominado factor Reus, que es donde los glóbulos rojos contienen RHD, y esto se considera positivo. Si lo considera negativo, según Sandy Sherman, hay personas que están más propensas a desarrollar una enfermedad. Esto es dependiendo del tipo de sangre. Asimismo, el A y B tienen más probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares. El doctor Muñoz, que fue uno de los encargados para la pandemia del COVID-19, dijo que los grupos sanguíneos para contraer dicha enfermedad, el grupo O es el menos propenso y el grupo A es el más propenso a dicha enfermedad. Esto debe a que el COVID-19 tiene una proteína denominada Spike S. Esto quiere decir que se asimila a la del grupo ABO, y esto hace que cuando dicha enfermedad aparece en el organismo del grupo sanguíneo tipo O, este relaciona con los anticuerpos y evita que este se propague por todo el cuerpo. Los pacientes que no contraen esta enfermedad tienen mucho más riesgo de contraer aún más el virus y llegar hasta el punto de perder la vida, y el grupo O contiene anticuerpos anti-A, que esto hace que sea menos la posibilidad de contraer dicha enfermedad. Entonces, el oro puede responder de 2 maneras. Esta puede ser la respuesta innata, que es cuando nuestro sistema hace que la sangre fluya más por nuestro cuerpo y así crea unas defensas, y la respuesta adaptativa, que es cuando el cuerpo produce anticuerpos capaces de destruir microorganismos o células infestadas, y nuestro cuerpo siempre necesita como que le llegue la enfermedad, algo así, para crear anticuerpos y así tener defensas cuando llegue otras enfermedades similares. Las palabras clave son factor Reus, COVID-19, grupos sanguíneos, anticuerpos, sistema inmunitario, Spike S, anticuerpos SARS-CoV-2, anticuerpos anti-A, transfusiones y antígenos. Introducción. La sangre es un tejido conectivo líquido compuesto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otras sustancias suspendidas en un líquido que se llama plasma. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos y elimina los desechos. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Hay 4 tipos de sangre principales: A, B, O y AB. Los grupos se definen si tienen ciertas proteínas en sus glóbulos rojos. Otro tipo de sangre se basa en una proteína diferente llamada factor RH. La mayoría de las personas son RH positivos, es decir, tienen un factor RH. En Barcelona, la empresa de bancos de sangre y tejidos en octubre de 2020 explica la relación entre el grupo sanguíneo y el riesgo de contraer coronavirus. El COVID-19 tiene una proteína llamada Spike. Esta proteína del virus tiene una estructura similar a la del grupo sanguíneo ABO, y esto genera que cuando el virus aparece en el organismo del grupo sanguíneo O, el cuerpo reacciona, utilizando los anticuerpos que hay en la sangre para acabar el virus, dificultando su propagación o el crecimiento de este en el cuerpo. Además, que los grupos sanguíneos no generan solo una influencia en el riesgo de contagio, sino que también en la evolución de la enfermedad y evidentemente en el riesgo de mortalidad. Pero a su vez, se observan datos en otros estudios de cómo empezaron los estudios de creación para la vacuna protectora del COVID-19. Toda la investigación partió sobre la citada proteína Spike, que se une al receptor celular y media la actividad de función de membranas. A pesar del creciente conjunto de investigaciones que surgieron
que existe cierta relación entre el COVID-19 y el grupo sanguíneo. Los expertos dicen que estos estudios no cambian mucho la situación del individuo. Es improbable que los médicos tomen decisiones de tratamiento en función del grupo sanguíneo, y se advierte que el tipo de sangre no debería considerarse al mismo nivel de riesgo como la edad, la obesidad u otras enfermedades adyacentes. Determinar qué tipo de sangre puede ser propenso a ciertas enfermedades del COVID-19. En los dos generales en los dos específicos que hemos sacado, el primero dice distinguir cuál es el tipo de sangre o grupo más protegido hacia la enfermedad del COVID-19. El segundo es definir cuál es las proteínas que está en la estructura hacia el grupo sanguíneo A, B, O. Ahora bien, vamos a hablar referente al marco teórico y a profundizar un poquito más sobre lo que se mencionó en la parte del resumen. Como ya se había dicho, el tipo de sangre de cada persona depende únicamente de los genes que heredó de los papás. Esto quiere decir de que no es algo que nosotros podamos decidir si tener o no tener. Existe el sistema ABO, que es el más conocido para agrupar los tipos de sangre, y las 4 categorías de este grupo son de tipo A, B, O y AB. Las principales componentes de la sangre son los glóbulos rojos, los blancos, el plasma y las plaquetas. Cada uno contiene una función especial, como por ejemplo los rojos son los que transportan el oxígeno, el plasma que contiene sales y proteínas, y las plaquetas que nos van a permitir lo que es la coagulación. Pero hablando un poco más sobre los glóbulos rojos, son los que contienen un poco más de importancia en este juego, ya que estos son los que van a ayudarnos con lo que es el sistema inmunológico, y como ya sabemos, el sistema inmunológico es el que ataca todo tipo de enfermedades. También podemos decir que entre los tipos de sangre más propensos a enfermedades como lo es el COVID-19, existe una revista denominada eLife Science Publication, escrita por Randy Sheckman, que dice que hay personas que pueden ser más propensas a llegar a tener o a desarrollar cierto tipo de enfermedades, no tratando solo el COVID-19, sino también hablando de enfermedades como cardiovasculares, problemas de presión arterial, hemorragias, entre otras. Pero como lo que nos importa en este artículo, en este apartado, es el COVID-19, podemos observar que en esta tabla, donde el Banco de Sangre de la Asociación de Américas nos evidencia que el 82% de la población donante tiene sangre de tipo RH positivo, siendo el más común el O positivo y le sigue lo que es el A positivo, pudiéndose notar que el tipo de sangre menos común en general es del grupo AB, pero más aún difícil de conseguir el AB negativo. Aunque la sangre O negativa no es de las más fáciles de conseguir, se considera un donante universal, puesto que lo negativo no contiene antígenos AB o de RHD. Por lo tanto, cualquier persona con cualquier tipo de sangre puede recibir este tipo de glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando una persona recibe los tipos de glóbulos rojos que no son compatibles con los que ella tiene? El sistema inmune va a atacar y va a rechazar estos glóbulos, provocándole a la persona problemas, inclusive hasta afectarle lo que es la vida. Como podemos notar aquí en el doctor Muñoz, que fue el encargado de la investigación, explica que el tipo de sangre podría influir en los casos del COVID-19. Hay un estudio de Barcelona que tomó como base toda esta investigación referente a la proteína que ya se había mencionado, que es la denominada SPICE. La estructura de esta proteína tiene mucho que ver con la estructura de lo que es el virus. Inclusive existen estudios donde se revelan de que la vacuna ha sido creada a base de esta proteína, lo cual nos indica que la vacuna va a atacar el virus. Por lo tanto, el tipo de sangre que tiene la estructura de esta proteína ataca fácilmente al virus cuando éste quiere entrar. ¿Y qué pasa con el tipo de sangre que no contiene esta proteína? Que fácilmente desconoce este tipo de anticuerpos y lo recibe, porque
de esta manera va a generar lo que son, este antígeno de esta manera va a generar lo que es el anticuerpo, al desconocer lo que es la estructura de la proteína. En esta figura podemos evidenciar lo que es la morfología del virus y de la proteína de la que estamos hablando. El virus contiene lo que es una bicapa lípida construida por la proteína de la membrana y la envoltura de la proteína, y posterior lo que es la proteína spike. Y luego está lo que es la nucleocápside, que esta está constituida por lo que son múltiples copias de proteínas, y esto es una pieza clave a la vida del virus. Es decir, sin esta proteína el virus no va a poder sobrevivir y por lo tanto no se va a poder multiplicar en lo que es tanto en los humanos o inclusive en los animales. Buenos días, yo les voy a hablar acerca del déficit de anticuerpos contra la proteína S del coronavirus. El 40% de las pacientes con COVID-19 al momento de ingresar en la UCI con estado crítico presentan niveles insuficientes de anticuerpos anti-S. Los pacientes que no han producido los anticuerpos contra esta proteína del SARS-CoV-2 tienen hasta 7 veces más probabilidades de morir durante los primeros 30 días al contagio. El déficit de estos anticuerpos se asocian con un escape de antígenos y material genético del virus en la sangre. Los anticuerpos anti-S son fundamentales para evitar las réplicas del SARS-CoV-2 en los pacientes COVID-19 críticos. Existe la hipótesis de que los anticuerpos anti-A impiden que el virus entre a la célula huésped a través del receptor ACE2. Los pacientes con sangre de tipo O tienen anticuerpos anti-A, por lo cual nos permite nuevamente decir que los del grupo sanguíneo O son los de nivel menos propensos a contraer el COVID-19. El análisis del argumento que nosotros utilizamos en nuestro ensayo como análisis, utilizamos el tipo exhaustivo, ya que se indagan varias variables como características de estructuras, antígenos y tipos de sangre que nos ayudan a entender el fenómeno dentro del contexto complejo. El argumento que utilizamos es de autoridad, ya que la validez de esta se está sustentando por lo que han dicho o han escrito otras personas o otras organizaciones. Nuestra conclusión es, aunque no hay estudios que dicen por 100% comprobados que demuestren que especialmente los tipos de sangre A y B, especialmente la A, sean los más propensos a desarrollar el COVID-19, el déficit de anticuerpos de la proteína S hace creer que según los estudios hasta el día de hoy, que si son estas personas con este grupo sanguíneo quienes presentan estados críticos en la UCI momento de ser ingresados. Además, presentan niveles inusuales de la proteína spike, es decir, que estos pacientes no han logrado producir anticuerpos contra la proteína del SARS-CoV-2. En las recomendaciones hemos escogido las 3 más importantes. La primera dice, ya que no existe manera de evitar o cambiar el tipo de sangre con el que nacemos, solo queda de conocer la referentemente a la enfermedad, su medio de transmisión, sus síntomas, la prevención y evidentemente conocer sobre la vacuna, que ha sido un plus con todo este tema. En la segunda recomendación dice que el COVID-19 puede sobrevivir en una superficie por muchas horas, pero puede eliminarse con desinfectantes. Ese es en el caso de la materia. En el caso de la persona, puede destacarse y tratarse a tiempo para evitar agravamientos o casos crónicos. En la recomendación número 3, es el tipo de sangre no va a determinar si se lleva a cabo el contagio o no. Es importante tener el sistema inmune en óptimas condiciones para, independientemente del tipo de sangre que sea, el sistema puede actuar y combatir de la mejor manera la enfermedad. Esto sería todo de nuestro ensayo. Muchas gracias.